Vamos a orar primeramente. Incline su cabeza. Padre, te pedimos perdón, Señor, en esta tarde por los pecados, Señor, que hemos cometido contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Te suplicamos, Señor, nos perdones, Señor, perdonándonos a cada uno de nosotros. Límpianos, Señor, todo pecado que hayamos cometido con nuestros pensamientos, con nuestra vista, Señor, con nuestras palabras y también con nuestras acciones. Límpianos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos. Muchas veces no queremos arrepentirnos. Muchas veces no queremos cambiar. Perdón, no cambiamos, no porque no podamos cambiar, pero es porque no queremos cambiar. Pero ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, individualmente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. El pueblo del Señor dice, amén, amén. El capítulo 3 de San Juan, hermanos, la palabra del Señor abierta al capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Todos de pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 3, ¿verdad? Mi mamá y mi hermana Lupita, si gustan, pueden quedarse sentaditas. Yo sé que las rodillas de ellas están muy mal, ¿verdad? Pero los que estamos chamacones y jovenazos, de pie, no nadie sentado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, ya estamos ahí, hermanos, capítulo 3 de San Juan, versículo 1 al versículo 16. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre importante entre los judíos, uno de los hombres más importantes de la religión judaica del tiempo de Jesús. Verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, o Rabbi en inglés, que quiere decir maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, una cosa muy importante cuando Jesús dice cierto, no nada más de cierto, pero de cierto es porque está diciendo, escuchen por favor lo que quiero decir, porque es algo muy, muy importante, ¿verdad? Cada vez que vemos que dice de cierto, o en verdad, ¿verdad? En verdad te digo, ¿verdad? Así que le contesta Jesús en el 3, dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, diga conmigo, naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu. Diga conmigo, del agua y del espíritu. Entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido. No te maravilles. Y le dice, no te maravilles porque es muy fácil. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Note usted, y no sabes esto. Wow, qué tremendo, ¿no? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hago un paréntesis. Nadie subió al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Todas las cuestiones que dentro del catolicismo nos habían enseñado eran incorrectas. Nadie subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Sí me entiende lo que quiero decir, verdad? Solo Jesús es el único que ha subido al cielo en cuerpo y alma. Nadie subió al cielo en cuerpo y alma, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leo el 16 y con ese terminamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta tarde te pedimos, Padre, de que nos hables
por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, en esa tarde, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, amén. Gracias, Padre. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Gracias, puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya leí la escritura, ¿verdad? Del 1 al 16, ya establecimos la palabra que vamos a tratar de ver, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cubrir algunos versos, lo que podamos cubrir, ¿verdad? De aquí al tiempo que corresponde. No tenemos prisa. Si no termino algo la semana que entra, le vamos a seguir, ¿verdad? Porque de todos modos tenemos que continuar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero ya leímos la escritura, ¿verdad? Ya establecimos el pasaje que queremos cubrir, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora quisiera leerlo verso por verso para medio explicarlo un poquito y después nos vamos a quedar, el resto del tiempo nos vamos a quedar en lo que es el meollo del asunto, ¿verdad? O sea, el evangelio, porque es de lo que se trata aquí, de nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que vea conmigo ahí, hermanos, en el versículo 1, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? La cosa, hermanos, es de que entre los grupos judíos había saduceos, había fariseos, había escribas, ¿verdad? Los fariseos, hermano, creían en la resurrección. Los fariseos creían en ángeles. Los fariseos creían, pues, bastante como lo que es el judaísmo, ¿verdad? O el judaísmo del Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús. Los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en ángeles. Los saduceos no creían en milagros, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte, los saduceos, ¿verdad? Pero los fariseos sí. Entonces aquí dice, ¿verdad? Dice, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hermano, cuando dice aquí entre los judíos, nosotros sabemos, hermano, de que los judíos pues son una raza. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos. Pero también realmente cuando usted dice judío, se está realmente refiriendo a la religión judaica. Son judíos por religión, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Judíos por religión. Y este hombre, Nicodemo, era un hombre principal entre los judíos, hermanos, ¿verdad? Era un hombre principal entre los judíos. Quiere decir que era un hombre muy preeminente, era un hombre muy importante entre los judíos. Ustedes se acuerdan, hermanos, de que Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso estudió bajo, ¿se acuerdan ustedes bajo quién? Bajo Gamaliel, ¿verdad? Bajo Gamaliel. Gamaliel, hermano, era un judío muy importante para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Nicodemo era un judío así de importante también, ¿verdad? Y lo curioso de todo, hermano, es de que Nicodemo viene a Cristo de noche porque no quiere que lo vean con Cristo. No porque se avergüence de Cristo, pero porque tiene miedo de los judíos, hermanos. Los judíos en el Evangelio de San Juan está bien establecido. Si usted lee el Evangelio de San Juan, se da cuenta de que habían dicho ellos de que cualquier persona, cualquier judío que se le acercara a Jesús, que abrazara, ¿verdad? Las creencias de Jesús, ¿verdad? Las ideas de Jesús, que creyera en Jesús, que caminara con Jesús, que fuera seguidor de Jesús, era lo que iban a hacer con él era correrlo de las sinagogas, correrlo de las congregaciones judías. Y por eso Nicodemo no quería ser visto con Cristo, hermano, para que no lo corrieran de la congregación. Por eso vino a Jesús de noche, ¿verdad? Nicodemo, un principal entre los judíos, dice aquí el verso 1, dice en el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche, o sea, para que no lo vieran con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y le dijo Rabbi o Rabbi, que quiere decir maestro, sabemos, ¿verdad? Diga conmigo, sabemos. Los judíos sabían quién era Cristo y qué es a lo que Cristo había venido, pero por miedo a perder la autoridad, el mando y el gobierno que tenían ellos en cuanto a religión, hicieron lo que hicieron con Cristo. Ellos sabían, hermano, que Él venía de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Vino a Jesús de noche, dice, y le dijo, Rabbi o maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales o estos milagros que tú haces si Dios no está con él. O sea, los milagros que tú haces, ellos son la garantía y la evidencia de que tú vienes de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Pero a los hombres a veces nos importa más la religión de nosotros, aún más que la verdad. Y a los judíos, hermano, sabían que Cristo venía de parte de Dios, pero por amor a su religión, más que a la verdad, más que a Dios, más que a la revelación que Dios da, traicionaron a Cristo y tramaron siempre cómo arrestar a Cristo, cómo ponerlo en la cruz. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Sí, hermano. Pero no solo los judíos, los romanos lo ejecutaron. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y no nada más los judíos y los romanos, todos los seres humanos lo crucificamos.
porque Él murió por los pecados de todos los seres humanos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y luego dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento, el nuevo nacimiento, hermanos, es un requisito para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los mensajes que usted escucha en el radio, que usted escucha en la televisión, tienen que ver con el nuevo nacimiento? Ninguno, hermano. Casi, ¿verdad que no? Casi no hay mensajes que traten ya con el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, dice Cristo, es esencial para entrar al reino de los cielos. Gastamos más tiempo hablando de milagros, lo cual no hay nada de malo, en la prosperidad, lo cual también Dios nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos abandonado lo más importante. Y lo más importante es el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelio de Cristo es lo que nos abre la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? Amén. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense qué pregunta, ¿no? Es una pregunta inocente, una pregunta hasta cierto punto tonta. Cuando un niño nace, hermana Claudia, es chiquito, ¿verdad? Un niño así, y cuesta trabajo. Las mujeres que han parido los niños saben el trabajo que les cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? De ese tamaño es el niño o la niña, así. Dice Nicodemo, ¿cómo es posible? Dice que un hombre de mi tamaño entre otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Imagínese usted. Es una pregunta inocente y es una pregunta tonta al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Es una pregunta ilógica, pero también es una pregunta sincera. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? ¿Verdad? Y es cuando Jesús explica, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ya conmigo, de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Y muchos grupos religiosos, incluyendo la Iglesia Católica, ¿verdad? El agua, como dice aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y ellos lo interpretan eso como diciendo, es por eso que necesitamos que el niño, siendo chiquito, sea bautizado, ¿verdad? El único problema con eso es de que rociar al niño en la cabeza no es bautismo, hermanos. El bautismo bíblico, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es enterrar, sepultar a alguien en el agua. ¿Cuánto dicen amén? No se le puede llamar bautismo a eso. Y si usted se acuerda, cuando Cristo fue bautizado en un río, en el río Jordán, ¿verdad? Cristo vino voluntariamente, conscientemente, lo bautizaron conscientemente, Él vino voluntariamente por su propio pie, lo bautizaron sin necesidad de que Él tuviera necesidad de bautismo, lo sepultaron en el agua, que el agua simboliza la tumba, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque cuando venimos a Cristo morimos a nuestra vieja vida y somos sepultados, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y luego, hermano, en Cristo Jesús, por medio de esa relación íntima personal con Jesús, venimos a resucitar, a vivir a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, rociar a un niño no es bautismo, hermanos, ¿verdad? Bautismo es agarrar a una persona que ha venido voluntariamente y que ha reconocido que es pecador, que ha reconocido que necesita ser bautizado, y entonces bautizarlo y sepultarlo en el agua. Y la persona sale del agua a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esa creencia de ellos está equivocada. Ellos dicen, nacer del agua y del Espíritu simplemente quiere decir que hay que bautizar al niño para que pueda entrar al cielo, dicen ellos. Los apostólicos dicen lo mismo, hermano. El agua, el agua la identifican ellos, y no nomás ellos, algunos otros grupos religiosos la identifican a este pasaje, el agua del bautismo, pero no es el agua del bautismo. Porque si el agua del bautismo salvara, entonces el hombre que estaba en la cruz junto con Cristo, muriendo en la cruz, no se hubiera salvado. ¿Se acuerda qué le dijo ese hombre a Jesús? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál bautismo tenía ese hombre? ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuál bautismo? Lo único que tenía, que se había arrepentido y que había puesto su mirada en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el bautismo no nos salva a ninguno. ¿Cuánto dicen amén? Ni el bautismo en el nombre de Jesús, ni el bautismo trinitario no salva a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Lo que salva es que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. El bautismo no es para los pecadores, para salvarlos. El bautismo es para los que ya son convertidos. ¿Cómo se dice? Como una declaración pública de que me he arrepentido, he creído en Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es un acto de obediencia. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, este pasaje que dice aquí, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no es el bautismo. ¿Sabe a qué se refiere la palabra? A esta agua que está aquí. Porque esta agua es la que nos limpia. ¿Cuánto dicen amén? O sea, dice la palabra del Señor, el que no naciere del agua, de esta palabra, de este mensaje, el que no naciere del agua, dice, y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y es la palabra de Dios, hermanos, la que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que yo pueda tener fe, yo necesito oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es la palabra del Señor que es necesaria, que es indispensable para la salvación. Yo tengo que creer lo que dice aquí, yo tengo que oír lo que dice aquí, y luego yo tengo que creer lo que dice aquí. Y el Espíritu de Dios toma esta palabra, esta agua, nos limpia, y entra dentro de nosotros el Espíritu Santo, hermano, y empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? El cambio no es por fuera, aunque a veces también lo es, pero el cambio principalmente es por dentro, ¿verdad? El cambio es por dentro y el Señor empieza por dentro. Es un cambio interior, ¿verdad? No es un cambio exterior. Hay personas que se concentran, bueno, si eres mujer, no te pintes, no te pongas aretes, no te pongas ropa ostentosa, tus vestidos que lleguen hasta los tobillos, pero eso es exterior. ¿Cuánto dicen amén? El Señor, la obra que hace es interior, adentro. ¿De qué nos serviría andar tapados como una casa de los, ¿cómo se llama? Un tipi, o sea, una casa donde viven los apaches, ¿verdad? Los indios apaches, ¿sí me entiende? Como las musulmanas, que no se le ve nada más que los ojos, si tenemos nuestro corazón lleno de pecado y de mugre y de basura. El Señor lo que quiere, hermano, es el cambio de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor. Así que aquí en el 5, ¿verdad? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua, y no es el bautismo, pero es el agua de la palabra, el lavamiento de la palabra, dice, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es, y yo era carne hasta los 30 años, ¿verdad? Tengo 54, a los 30 yo conocí a Cristo y entonces empezó, el Espíritu entró en mi corazón cuando recibí a Jesús en mi corazón como mi único Señor y Salvador, y el Señor empezó a cambiarme. ¿Soy perfecto? No, pregúntenle a mi esposa cómo cometo de errores, pero ya no soy el mismo tampoco, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque si fuera el mismo tendría yo colección de ciertas revistas y de ciertos materiales, y le digo eso porque eso es lo que yo hacía antes. Me emborrachaba todos los días, me drogaba casi todos los días. Y no lo hago más. Entonces, no soy perfecto, no, pero sí soy diferente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Amén. Así es, así es. En el versículo 7 dice, no te maravilles. ¿Por qué? Porque uno puede venir a una persona que es religiosa, a un pastor, imagínese usted, y decir, es necesario nacer de nuevo. Y esa persona se va a ofender. ¿Cómo que yo necesito nacer de nuevo? ¿Acaso no sabes de que soy religioso? ¿Verdad? Pago mis diezmos, ¿verdad? Ayuno, ¿verdad? Como los fariseos. Amén. Pero por eso le dice el Señor Jesús aquí a este hombre, no te maravilles de que te diga a ti, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Eres muy religioso, eres muy conocido, eres muy respetado entre los judíos, pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Aquí le dice en el 7, ¿verdad? No te maravilles de que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿Quién ha visto el color del viento? Nadie. ¿De dónde viene el viento? ¿A dónde va el viento? No sabemos. No lo podemos ver, pero ¿qué vemos cuando pasa el viento? Mueve los árboles, mueve las cosas. Entonces está diciendo el Señor aquí que nosotros no podemos ver al Espíritu Santo. El Espíritu es invisible. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Espíritu dentro de nosotros empieza a movernos y empieza a cambiarnos, empieza a cambiar nuestra dirección, ¿verdad? No podemos ver lo que el Espíritu está haciendo por dentro, no podemos ver cómo es el Espíritu Santo, porque es invisible ese Espíritu, pero podemos ver lo que Él está haciendo, cómo nos está moviendo, cómo nos está cambiando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo dice aquí en el 8, dice el viento sopla de donde quiere, dice, y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cambio, hermano, es por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Pero se manifiesta en nuestra manera de hablar, se manifiesta en nuestra manera de pensar, se manifiesta en nuestra manera de vivir, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se fijó lo que dije? Se manifiesta en nuestra manera de hablar. No dije que se manifiesta en nuestra manera de vestir, porque hay personas que piensan, bueno, pastor,
necesito andar con un traje de 3 piezas, chaleco ¿verdad? De casimir o sea, y es lo que pensábamos antes, ¿no? De que teníamos que andar encorbatados, ¿verdad? Los cristianos y las hermanas con su velo y tapadas hasta allá. Pero no es exterior, es interior, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora con eso queremos decir también que tenemos que tener cuidado, porque hay hermanas que en su libertad que tienen pueden irse a un liberalismo en cuanto a su manera de vestir, que puede seducir a los hombres, ser objeto de hacerlos caer y pensar cosas malas. Entonces las hermanas principalmente, nosotros los hombres no, porque pues lo único que le vamos a dar a las hermanas es risa. Nos van a ver las panzas, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Mucho pelo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero las hermanas principalmente, si están bonitas, pueden causar, ¿verdad? Digamos, si están muy bonitas de sus pechos, vamos a decir, y se ponen una blusa muy escotada, van a hacer que alguien empiece a pensar cosas malas. Tienen bonitas piernas, bonitas formas, la falda, olvídese. Entonces, las hermanas, sobre todo, tenemos que, hermanas, ¿verdad? Vestirnos con sabiduría. ¿Sí me están oyendo las hermanas? Con sabiduría y con pudor. ¿Cuánto dicen amén? Con sabiduría y con pudor, las hermanas, ¿verdad? Nada de malo, decía un pastor, decía alguien, ¿verdad? Que es pecado que las hermanas se pinten, que se pongan aretes, ¿verdad? Y decía este pastor que ya se fue con el Señor, es bueno, dice, si la casa necesita pintura, hay que pintarla. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No es, hermano, que las hermanas se arreglen bonitas. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que Pedro dice en la epístola de Pedro es que la mujer se concentre más bien en lo de adentro más que en lo de afuera. No que lo de afuera no sea importante, pero más importante aún lo de afuera, lo de adentro. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Diga. Entonces, hermanos, ¿cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, la forma exterior de cómo nos vestimos es importante, pero ahí no está la espiritualidad. La espiritualidad está en lo que pensamos, en lo que hablamos y cómo vemos, hermanos. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque en el capítulo 12, hermanos, del Evangelio de Mateo, Jesús dijo de que lo que contamina al hombre, es el capítulo 15 más bien, no es lo que el hombre come, porque entra al estómago y luego va a la letrina, dice, pero es lo que el hombre habla, dice, porque lo que él habla sale de su corazón, de su mente, dice. Y de ahí vienen los malos pensamientos, dice, y los hurtos que es robar. Y las malas palabras y los chismes y cómo se dice, todo ese tipo de cosas. Entonces no nos contamina como nos vestimos tanto, pero nos contamina lo que pensamos, nos contamina, hermano, como miramos, nos contamina lo que hablamos, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y ves ahí donde vemos el cambio de que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? De que es invisible el Espíritu, entra dentro de nosotros cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y desde ese momento el Espíritu toma residencia en nuestro corazón, ¿verdad? Empieza a vivir en nuestro corazón. Y entonces Jesús empieza a vivir aquí en nuestro corazón. Y el Padre, de una manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son incontenibles, que son mucho más grandes que este universo, ¿cuánto dicen amén? Pero de alguna manera viven aquí también. Aquí viven aquí, ¿verdad? Y nosotros venimos a hacer algo muy importante que se llama el templo del Espíritu Santo. Entonces, como templo de Dios tenemos que cuidarlo. Y sabía una cosa, usted, mi querido hermano, que yo no sé por qué Dios quiere que yo la diga ahorita, pero la voy a decir. Muchas de las veces los cristianos vamos y nos metemos con una muchacha que acabamos de conocer, vamos y nos metemos con un muchacho que acabamos de conocer, y dice, lo dirá, es que el pecado físico, pastor, no es diferente a otro pecado. Sí lo es, hermano. Porque dice la Biblia que todos los otros pecados son hechos fuera del cuerpo. En Corintios lo dice, léalo usted. Dice, pero los pecados que hacemos en nuestro cuerpo, dice, atentamos contra el templo del Espíritu Santo. Va uno y se mete con una mujer, se llevó al Señor a esa cama con esa mujer. Ahí están los tres, porque el Señor va con nosotros. Y viceversa también, si un hombre va con una... ¿Me entiende lo que le quiero decir? Así que es muy importante los pecados. Mucha gente está diciendo ahora que los pecados, la homosexualidad, el lesbianismo, ¿verdad? Realmente no es la gran cosa, es como cualquier otro pecado. Todos los pecados son pecados, sí. Pero pecado, ¿cómo se llama? Sexual, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque somos el templo del Espíritu de Dios. Y tenemos que cuidar el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Den un aplauso al Señor, si usted lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, de cierto, ¿cómo puede hacer esto? Qué tremendo, un hombre que
Imagínense ustedes, por ejemplo, el hermano Rica, ¿no? Que él sabe de, ¿cómo se dice?, de construcción. Él sabe de construcción, él es maestro en cuanto a la construcción. Y que de repente que al hermano Rica se le ocurriera decirle a alguien, pero ¿cómo se pone la fundación? ¿Cómo se puede hacer esto? Equivale así más o menos la pregunta, ¿no? A un mecánico, bueno, ¿cómo se cambia la bomba del agua? A un mecánico que debería de saber cómo cambiar la bomba del agua, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? A un doctor, ¿verdad? Cómo se baja la alta presión o cómo se cura esto, cómo se cura aquello, que él debe de saberlo porque él estudió para eso. Y es lo mismo que vemos aquí, ¿verdad? Aquí dice, en el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús, mire lo que le contesta, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? Y no sabes esto. O sea, es una pregunta, ¿cómo es posible que no sepas esto si tú se supone que le estás hablando a la gente de cómo entrar al cielo y no sabes cómo entrar al cielo? Es lo que le está diciendo el Señor. Entonces esto implica que nosotros tenemos que saber la clave, hermano, de cómo las gentes tienen que entrar al cielo. El requisito, hermano, de cómo la gente para que pueda entrar al reino de los cielos. Estábamos estudiando el jueves, ¿verdad? En la predicación que predicamos, el capítulo 14 de San Juan. También Tomás hizo la pregunta, Señor, ¿cómo sabemos el camino? No sabes a dónde vas, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con... O sea, que por implicación el Señor está diciendo de que nosotros debemos de saber estas cosas, debemos de saber el camino, debemos saber estas cosas. Si no leemos la palabra, no las vamos a saber. Pero si leemos constantemente la palabra, entonces sí vamos a saber estas cosas. Eso está queriendo de que Dios está diciendo de que nos metamos a la palabra. Estudiosos de la palabra, que seamos estudiantes de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces aquí en el 9 le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Verdad? Nadie subió al cielo, pues esto es en cuerpo y alma. No hubo tal asunción de la que se nos ha hablado, ¿verdad? Dice, nadie subió al cielo en cuerpo y alma, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Solamente Jesús, hermanos, amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay que tener cuidado, hermano, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es un símbolo. O sea, está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la levantó en un madero, ¿verdad? Dice, así el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Está hablando de que Él debe de ser crucificado, tiene que ser crucificado. Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos, Él tenía que ser crucificado y nosotros teníamos que creer en la crucifixión de Jesús, en el sacrificio vicario de Cristo. ¿Sabe qué es vicario? Vicario es el sacrificio que Él hizo en nuestro lugar. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Pero le digo que tengamos cuidado con eso porque hay ciertas personas, y le voy a decir en dónde está esa enseñanza, principalmente en aquellos que creen en el movimiento de la fe. O sea, el movimiento de la, ¿cómo se dice? El movimiento de la prosperidad, ¿verdad? Está esa doctrina ahí, de que Cristo se convirtió en la cruz en una culebra. Eso lo dicen los hermanos. Usted quiere la documentación, yo se la doy, yo se la busco, yo se la encuentro. El libro se llama Cristianismo en Crisis, si usted lo quiere conseguir. Lo encuentra en Ebenezer, Cristianismo en Crisis. Y estos hermanos, mayormente americanos, y los hispanos agarramos esas ideas de ellos. Pero entre esas ideas dicen ellos de que así como Cristo en la cruz de Calvario, como dice aquí, y usan este pasaje fuera de contexto para decir de que Jesús mismo dijo de que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Pero era un símbolo nada más, en el que él estaba diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo de Dios tiene que ser crucificado. Está describiendo la manera que él va a morir crucificado. Y todos tienen que creer en su sacrificio de crucifixión. ¿Cuánto dicen amén? Para poder ser salvos. Pero hay hermanos que agarraron ese texto y dijeron, Jesús en la cruz dejó de ser santo. Se convirtió en un pecador, ¿verdad? Porque todos los pecados del mundo fueron pues sobre él. Se convirtió en un pecador y se convirtió en la señal de la serpiente. La señal de la serpiente es Satanás, hermanos.
Jesús no podía ir al cielo de esta forma, se tuvo que ir al infierno y en el infierno tuvo que nacer de nuevo. Esa es una herejía, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y en muchas de nuestras iglesias pentecosteses existe esa basura. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que sacar y expulsar porque es basura. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y como se lo dije, está dentro del movimiento ese de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad habla más de la prosperidad. Un día voy a hablarle a usted de eso. Habla de que nosotros podemos ser pequeños dioses, pequeños diosecitos. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Yo he oído a Luis Ventura decir eso 2 veces por lo menos. No tengamos cuidado, hermano. Esa doctrina de la prosperidad tiene muchas cosas peligrosas. Y un día voy a tener que hablar de eso. ¿Por qué? Porque nos está afectando a todos los cristianos, principalmente a los pentecosteses, hermano. El Bautista y las otras iglesias no tienen ese problema porque no han dejado entrar eso. Pero nosotros lo tenemos porque lo hemos dejado entrar. Y no hemos sabido cómo discernir y cómo dividir. Porque dice la Biblia que escudriñadlo todo y retened lo bueno. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dejar lo bueno y ahora, no con eso quiero decir que Dios no nos prospera. Pero la creencia de la prosperidad viene revuelta con otras cosas también. Agarremos la prosperidad porque es bíblica. Pero sobre todo Dios nos prospera espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Nos puede prosperar también financieramente también. Pero un día voy a tener que dar un mensaje de eso y lo hacemos balanceado para ver qué cosas, ¿verdad? Qué cosas nos quedamos, con qué cosas y con qué cosas no nos quedamos. ¿Cuánto dicen amén? Porque está bien enredado eso, hermano, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Me quedan como 20 minutos. ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a Génesis capítulo 3. Ya le expliqué algunos de los versos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero le dije que el meollo, el asunto principal aquí es el evangelio. Vamos al capítulo 3 del evangelio de San Juan. Nos quedamos en Juan 3, porque vamos a volver, y vamos a Génesis 3. ¿Cuánto dicen amén? El evangelio, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Vamos a Génesis capítulo 3. Qué tremenda esa doctrina, ¿verdad, hermanos? El libro se llama Cristianismo en Crisis. Y le voy a dar algunos de los nombres. Tenga cuidado. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Kenneth Copeland? Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, ¿cómo se llama este hermano? Siempre tiene un mechón blanco y siempre tiene su traje blanco, Benny Hinn. Fred Price es otro de ellos. Todos ellos traen esa creencia. Maurice Cerullo, uno de ellos, Maurice Cerullo, no sé, ¿nunca han hablado de Maurice Cerullo? Maurice Cerullo decía, cuando tú miras aquí, tú no miras a Maurice Cerullo, tú miras a Cristo, tú miras a Dios. Cuidado, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Cuidado, hermanos. Y está dentro del pentecostalismo, tenemos que tener cuidado. Podemos ser pentecosteses, pero tenemos que ser pentecosteses bíblicos. ¿Cuánto dicen amén? Pentecosteses bíblicos. Creemos en el mover del Espíritu, creemos en el don de lenguas, el bautismo del Espíritu, pero tenemos que saber que nos dé discernimiento, agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso, Señor? Amén. Vamos al 3 de Génesis, hermano. Aquí en el 3 de Génesis dice, y otra vez el nombre del libro, no me la crea, vaya, cómprelo. Cristianismo en Crisis se llama. Y está en cualquier librería cristiana. Y si no está, lo ordena y se lo dan. ¿Verdad? Dice el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está hablando la mujer con Satanás, la serpiente. Fíjese cómo el diablo trastorna la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no le dijo que no comiera de todo árbol, hermano. Dios le dijo, come de todo árbol, menos de uno. ¿Cierto o no? ¿Se fija cómo el diablo puede agarrar lo que Dios dice y cómo lo cambia? ¿Sí? Versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, al diablo. El primer problema que esta mujer tuvo, que se metió en un diálogo con el diablo. Nunca te metas en un diálogo con el diablo. Arrepiéntete de todo pecado, sométete a Dios, repréndelo, resístelo y él se tiene que ir. No te metas en diálogo con él. Este es el error que ella cometió. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios no sabe lo que dice, no le creas, créeme a mí. ¿Se fija lo que está diciendo aquí? ¿Sí?
Y luego le dice en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y los mormones se tragaron esta mentira, seréis como Dios. Ellos dicen que son dioses. ¿Cuánto dicen amén? Y todos aquellos que piensan que pueden llegar a ser un Dios o que somos pequeños diosecitos, hermana, como estábamos hablando ahorita, se han tragado esta mentira. ¿Cuánto dicen amén? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuidado con lo que vemos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Sí, porque la seducción vino por medio de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, no tenía ya hambre, no estaba queriendo comer el fruto porque tenía hambre, sino por curiosidad de saber qué era aquello de lo que el diablo le hablaba. ¿Cuánto dicen amén? Y tomó de su fruto y comió. Note usted que no dice manzana, no sabemos qué tipo de fruto era. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer mandilón en la escritura, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Luego le hemos seguido usted y yo, también son mandilones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces fueron abiertos, dice, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. No había nada de malo que anduvieran desnudos. ¿Cuánto dicen amén? Así Dios los puso. Estaban en perfecta inocencia. Eran un esposo y una esposa. Note usted, digo eso con mucho respeto, el Señor no puso a un hombre y a un hombre en el huerto. No puso a una mujer y a una mujer. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Puso a un hombre y a una mujer. Y los unió en matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Amén. Así que, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para hacer hojas de higuera tienen que trabajar, ¿correcto? Pero Dios no aceptó el trabajo de sus manos, porque la salvación no es por obras, ¿verdad? Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nunca se habían escondido de Dios, hermano. Caminaban con Dios, tenían una relación íntima personal con Dios, miraban a Dios cara a cara. Pero por culpa del pecado y por culpa del diablo, el pecado, hermano, nos separó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los separó de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? El pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí en la iglesia estamos envueltos en pecado? Sepa usted que mientras estemos usted y yo envueltos en el pecado, hermanos, pecado cualquiera que sea, nos separa de Dios y trae consecuencias. Dice, la paga del pecado es muerte, dice. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así que el pecado, hermano, no es bueno. No pensemos, oh, Dios me ama con un amor incondicional. Dios nos ama con un amor incondicional. Con un amor incondicional, quise decir, ¿verdad? Y no importa qué tú y yo hagamos, Dios no nos deja de amar, porque tiene un amor incondicional por ti y por mí. Pero siempre va a haber consecuencias cuando tú y yo nos metamos en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Y la consecuencia siempre es muerte. La paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? En el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor en su omnisciencia sabía que la mujer es la que había pecado, no la llamó a ella, llamó al hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, escúchenme con atención, los hombres que están aquí, somos la cabeza del hogar y somos responsables por lo que hace nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Somos responsables. No escuché a los hombres decir amén, nomás oía a uno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres, hermanos, somos responsables por nuestras familias. Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros los hombres. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora Dios lo sabía, pero él quería que este hombre le diera cuentas. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El Señor lo sabía, pero él estaba esperando que este hombre se arrepintiera y le diera cuentas al Señor. Y el hombre respondió, la mujer. Fíjense nomás cómo somos los hombres, hermano. Siempre le echamos la culpa a los demás. La vieja que tú me diste, Señor. La mujer que tú me diste es la que tuvo la culpa, ¿verdad? Y luego el Señor va con ella y la mujer, en vez de aceptar su culpabilidad, la serpiente me hizo caer. Y así somos todos. Siempre estamos buscando excusas, hermano. Cuando hay un problema, nunca aceptamos, fui yo. No, fue fulana de tal. Fue el hermano fulano de tal. Fue la hermanita fulana de tal. Déjame decirle, hermano, que es hora de que nos dejemos de excusas. Y Dios quiere que aceptemos nuestras responsabilidades. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? ¿Verdad?
Amén. El hombre respondió en el verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. ¿Se fija, hermano? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, o sea, al diablo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, el anticristo, y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, la simiente de la mujer, que es Cristo, Cristo te herirá en el calcañar y tú le herirás, Cristo te herirá en la cabeza. Lo estoy parafraseando. Cuando tú le aplazas al diablo la cabeza, cuando tú le aplazas al diablo, le aplazas a una serpiente la cabeza, la matas, ¿cierto o no? ¿A poco no, hermano Hugo? Ustedes que saben, agarre usted la serpiente de la cola, lo va a morder, agárrela de aquí de la cabeza, la inmoviliza, le corta a usted la mitad del cuerpo, puede ser que sobreviva, le aplaza la cabeza, la mata, la destruye. El diablo dice aquí que a Cristo lo mordió en el calcañar, o sea, lo hirió de muerte. ¿Cuánto dicen amén? Pero el Señor resucitó, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero la herida que Cristo le hizo al diablo, le aplastó la cabeza, lo destruyó. ¿Dónde lo destruyó? Lo destruyó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? El diablo es un enemigo destruido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El diablo es un enemigo destruido. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice al diablo, entre tu simiente. Su simiente es su descendencia del diablo, los demonios, el anticristo. Dice, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer es, la simiente de María, la simiente de la mujer es Cristo. Esta, no María, pero la simiente de María, o sea, Cristo, esta te herirá, Jesús te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces o de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No está diciendo tú vas a desear a tu marido. ¿Cuánto dicen amén? Pero está diciendo tu marido va a buscar controlarte. Tú vas a buscar controlarlo, él va a buscar controlarte a ti también. Y de ahí, hermano, el origen, la raíz y el origen del feminismo y del machismo. ¿Cuánto dicen amén? Que los hombres queremos dominar a las mujeres y las mujeres nos quieren dominar a nosotros. Y ahí empezó, ¿verdad? Aquí fue, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? 17, ¿verdad? Amén. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu casa. ¿Por quién está maldita la tierra, hermanos? Por culpa de Adán, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por culpa. ¿Cuántas mamás han tenido hijos y han sabido lo que es el dolor? Y todavía lo saben porque son bien dolorosos algunos de ellos, ¿verdad? Los problemas que les dan, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mamás supieron lo que es ese dolor? Dice que fue por causa de la desobediencia de Eva, ¿verdad? Entonces cada vez que una mujer tenga dolor, que le dé las gracias a Eva, porque ella fue la de la tremenda idea esa, ¿no? Hay hermanas que han tenido 10, 12 hijos que ya saben lo que es el dolor y cuando miran a Eva, hermanas, cuando lleguen allá al cielo le preguntan por qué. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero aquí en el 17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que yo Jehová te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por quién está maldita la tierra? Por causa de Adán, hermanos. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita. Muchas veces, hermano, la gente se pregunta, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena en la tierra? Precisamente por eso, porque la tierra es una tierra mala, es maldita la tierra, hermano. Pero qué bueno que Cristo murió hace 2000 años y que todas las cosas van a ser restauradas, comenzando con nuestras almas, ¿verdad? Porque va a venir el día en el que Él vuelve de nuevo a la tierra, hermano, y va a ser esa tierra una tierra nueva, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se iba a poner la cosa dura. El plan de Dios era que el hombre viviera con Dios por toda la eternidad, gozando de la presencia de Dios, gozando de paz, gozando de salud, gozando de juventud. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso se perdió
con la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, y como nosotros somos hijos de Adán y Eva, heredamos de ellos el pecado de Adán y Eva. Todos los seres humanos tenemos el pecado de Adán y Eva. Los niños que acaban de nacer, hermosos, bonitos, preciosos, traen el pecado de Adán y Eva, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Y todos los hombres y mujeres somos capaces de hacer cosas terribles, hermanos. ¿Se acuerdan de Ted Bundy? ¿Se acuerdan ustedes, hermano, de que se acaba de morir Richard Ramírez, verdad? Las cosas terribles que el hombre puede hacer, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Se acuerdan? Las mata, nada menos ayer o antier, que fue allí en Santa Mónica, las cosas terribles que podemos hacer los hombres, los seres humanos. Hay tontos que han dicho, maestros en universidades, que el hombre es básicamente bueno. Basura, hermano. El hombre es básicamente malo. ¿Cuánto dicen amén? Y necesitamos, hermano, de un nuevo nacimiento que solo Cristo nos puede dar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Amén. Y luego en el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Wow. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y por eso trabajamos duro, hermano. Bueno, eso de trabajamos duro es muy difícil, es un decir, ¿no? El hermano Ricardo sí trabaja duro, yo lo he visto trabajar, ese sí trabaja duro, hermano. Yo creo que por eso está tan joven, tan guapo y tan bien dado, hermano. Tiene que mantenernos. ¿Cuánto dicen amén? Espinos y cardos te producirá, dice, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí está, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. ¿Y qué heredamos de ella? El pecado. ¿Cómo nos deshacemos del pecado? ¿Por medio de la religión? No. ¿Por medio de las buenas obras? No serían suficientes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por medio, hermano, de nada? ¿Por medio de sacramentos? No, hermano. Por medio de la sangre de Cristo. La palabra dice, Juan el Bautista hablando en Juan 1:29, he aquí, miró a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que el delantal que ellos se hicieron, que era de una higuera de hojas, ¿se acuerdan ustedes? Dios no lo aceptó. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para hacer esa higuera? Ese delantal. Tuvieron que tejer, tuvieron que hacerlo, tuvieron que trabajar, ¿verdad? Dios no aceptó, porque la salvación no es por obras, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero dice que el Señor, hermano, los vistió con pieles, ¿verdad? Pero para que el Señor pueda vestir a alguien con pieles, alguien se tiene que morir para quitarle las pieles. Un animal inocente se tiene que morir, la sangre de un animal inocente se tiene que derramar para que se le quiten esas pieles, y es la sangre de ese animal. Y es, hermano, las pieles de ese animal que van ahora a revestir, van a vestir y van a revestir a Adán y a Eva. Estaba hablando eso, hermano, del Evangelio. Y yo no sé si usted lo sabía, pero esa es la primera parte de la palabra de Dios en la ley de la primera mención, ¿verdad? En esa rama de la teología, ¿verdad? La primera mención que se menciona por primera vez el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? O sea, está hablando ahí de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, y que ya lo hizo hace 2000 años, de que tenía que venir, hermano, a derramar su sangre inocente, ¿verdad? A sufrir por nosotros algo que Él no hizo, hermanos, y a pagar por nosotros un pago que nos correspondía a nosotros pagar, y Él lo pagó por nosotros. Y fue su sangre inocente, y después de que con su sangre inocente, hermano, derramada en la cruz, ofrecida, dice en el libro de los Hebreos, en el trono celestial al Padre, no la sangre de animales, pero la sangre de Él propias. Y no, hermano, ¿cómo se dice? No un sacerdote humano, pero el sacerdote de sacerdotes, el sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo, el sumo sacerdote, ofreció por nosotros, hermano, su sangre, su sacrificio por nosotros. Y luego, hermano, con las pieles de ese animal, habla de que Jesús, de su vestidura santa y pura, nos reviste a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El Señor dijo, ustedes, Adán y Eva, están tratando de cubrir su pecado, ¿verdad? Con un delantal de hojas que ustedes trabajaron. Pero yo no acepto las obras de las manos de las personas. ¿Por qué? Porque las obras no son suficientes, las obras no salvan. Lo que salva es la sangre inocente la sangre santa de mi Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he sacrificado a mi Hijo Jesús,
Y con esa sangre que yo he derramado, yo los justifico a ustedes, yo los salvo a ustedes, yo los justifico a ustedes, y yo los revisto de las pieles de Él. Yo los revisto a ustedes de las vestiduras santas de Él. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? De las vestiduras santas de Él. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Así que qué hermoso el evangelio, ¿verdad, hermanos? De que Cristo murió por nosotros, de que Cristo pagó por nuestros pecados, y de que Cristo también nos reviste de su santidad, de su perfección. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice la palabra en Isaías 66:4 que todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, eran como suciedad, dice ahí. Lo mejor que podíamos nosotros ofrecer, hermano, lo mejor que la religión puede ofrecer, ¿verdad? Son trapos de inmundicia. ¿Cuánto dicen amén? Pero las vestimentas, hermanos, santas, limpias, perfectas de Cristo, Él nos reviste con... Cuando Cristo nos ve ahora, ¿verdad? Cuando Dios nos ve ahora, hermanos, ya no nos ve vestidos, hermano, de aquellas vestiduras pecaminosas, ¿verdad? Que olían a suciedad, a estiércol humano, es lo que quiere decir. ¿Cuánto dicen amén? Pero nos ve ahora vestidos, revestidos, ¿verdad? De las ropas santas, blancas, perfectas y santas de Jesús, hermanos. Y cuando nos mira, no mira nuestro pecado ya, porque Cristo borró nuestros pecados, Cristo pagó por nuestros pecados. Lo único que mira es el color de la sangre de Cristo en nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Él pagó un precio muy especial, el precio de su sangre por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pues le pueden dar un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así que ya terminando, hermanos, terminando, ¿cuánto dicen amén? Las buenas obras no salvan, porque tendríamos que ser tan santos y tan perfectos como Cristo, ¿verdad? Por eso ocupábamos un Salvador. Lo dice Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros santos como Dios es santo. Sed perfectos como Dios es perfecto. Eso es imposible, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? En Santiago también dice la palabra que si un hombre pudiera cumplir toda la ley a la perfección, pero rompiera un solo mandamiento, es culpable de todos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces todos necesitamos un Salvador, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y lo decía yo, ¿qué fue creo el jueves que estaba predicando, ¿verdad? De que la gente se compara unos con otros. Oh, pues yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo no soy tan malo como sultano de tal. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? El mismo fariseo, en la historia del fariseo, el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan que está en Lucas? Se comparó y dice, Señor, te doy las gracias que no soy como este mugroso fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana, yo pago mis diezmos, Señor. Así dice ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos puede decir a nosotros, no te compares con otro. ¿Tienes ganas de compararte? Compárate conmigo. Compárate con Jesús, a ver si le llegas. Y como no le vas a llegar, necesitas un Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Necesitas doblar tu rodilla a Cristo. Oh, pero es que yo la doblo a la guadalupana. Eso no es suficiente. Eso no sirve más. Eso yo no lo acepto. ¿Cuánto dicen amén? No, necesitas doblar tu rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuánto